La izquierda, y me refiero al MPD, a Pachacútiga, a los socialistas revolucionarios, a otros grupos sociales, se están coaligando en busca de una candidatura única. Está participando en esas conversaciones la red, su representante, el economista Marta Roldós, que está hoy en la República.es, y le planteo directamente la pregunta, economista, buenos días. ¿Ustedes están participando en esas conversaciones de la izquierda? Sí, estamos participando en las conversaciones de la Coordinadora Plurinacional en búsqueda de plantear una alternativa al país ante esta situación, ante las próximas elecciones y buscar una candidatura única. Ojalá logre ampliarse aún más el espectro de fuerzas políticas que vamos a salir con candidaturas únicas, no solamente a la presidencia, sino también a la Asamblea Nacional, a las asambleas para la Asamblea a nivel provincial, debido a que incluso los métodos que se plantean en este momento de no buscar alternativas de unidad prácticamente favorecerían a la fuerza del presidente Correa, por cómo han ido tejiendo ellos a última hora, aunque está en este momento impugnado en la Corte Constitucional, hay una demanda en la Corte Constitucional, no hay muchas esperanzas de la Corte Constitucional integrada en la forma que está vestida. O sea, lo que usted me está diciendo es que Correa armó toda la estructura legal y puso a la gente inclusive en el Consejo Nacional Electoral para asegurarse su reelección y su posterior perpetuación. Bueno, yo lo he venido diciendo, usted lo sabe, don Jorge, hace rato, lo dije desde que terminó la Asamblea Constituyente, advertí lo que significaba este quinto poder, cómo había sido armado, cómo se iban a designar sus integrantes y cómo esto iba a significar una carambola realmente que le iba a dar el poder total al presidente. Estas cosas que algunos advertimos antes que otros, pero que creo que ahora ya son evidentes para todos, han llevado a un sistema donde realmente el presidente ha ido construyendo un Consejo Nacional Electoral que le es absolutamente sumiso. Solamente así se entiende que llame a las diferentes candidaturas de la oposición a no hacer campaña previa mientras que el presidente la realiza a ojos vistos con fondos públicos, ¿no? Como es la campaña esta de Rafael para el pueblo, Correa para los corruptos, que no tiene ningún otro mensaje o contenido que darle a la nación sobre obras públicas y demás, sino promover la figura presidencial en un año electoral. Entonces, un Consejo Nacional Electoral que ha sido constantemente, no solamente las autoridades actuales, sino las anteriores, ciego y sordo a toda la violación de las normas del presidente de la República, y que ahora, incluso la semana pasada, vimos cómo pidió que la Corte Constitucional baje las medidas cautelares que tenían que ver con las coberturas que podía o no hacer la prensa de las otras candidaturas, implica un reto ante los que los actores políticos no podemos responder de las mismas formas que hemos respondido. Tenemos que hacer cosas diferentes, plantear cosas nuevas, ir generando frentes más amplios. ¿Cosas nuevas como qué? Cosas nuevas como justamente hablar de procesos de unidad, pero no solamente hablarlos, expresar voluntad política de ir a procesos de unidad, de generar diálogos mucho más amplios de los que hemos venido generando. Esto es complicado en un país tan fraccionado como el Ecuador, yo lo sé. Pero le hago notar que los grupos y los movimientos que hoy están hablando de unirse para una candidatura única de la izquierda ya estuvieron unidos en los procesos electorales anteriores para apoyar a Correa. Ustedes fueron parte de esta estructura legal que nos ha llevado a este gobierno y sus afanes de perpetuación. Bueno, concretamente le voy a decir que yo jamás participé en un frente único electoral con ninguna de estas fuerzas. Nosotros siempre fuimos aparte, tanto en la candidatura presidencial de 2006 como para la Asamblea, como propusimos una forma diferente de votar de la propia Constitución cuando se votó la Constitución 2008, y de hecho hemos ido participando en frentes cada vez más amplios ya a partir del 2009, cuando sale la nueva Constitución. Entonces creo que cuando sale la consulta para meter la mano en la justicia, creo que ese fue un punto de quiebre que fue jalando a otros sectores. Creo que en ese sentido, además, lo nuevo no solamente está en plantear el tema de apoyar candidaturas presidenciales, nunca se había planteado candidaturas
únicas, listas únicas también para la Asamblea Nacional. Aquí se está planteando listas únicas de fuerzas políticas que incluso cuando a veces decidían apoyar o respaldar determinadas candidaturas presidenciales a nivel de las asambleas, a nivel, salían con candidaturas aparte. En este momento lo que se está planteando es que creo que hay una revalorización de lo que es el papel de la Asamblea y la importancia no solamente de pelear por la presidencia de la República, sino por una Asamblea que tenga cuadros fuertes, cuadros que puedan realmente enfrentar los retos a los que nos vamos a ver abocados y que nos estamos viendo abocados en este momento. Claro. Además hay una cosa importantísima y obviamente también eso pesa obviamente en las decisiones de los sujetos políticos, que es el famoso método de Hunt. El método de Hunt indica, es un método tan concentrador de la representación que implica que prácticamente la primera, si es que no se generan grupos fuertes, amplios, cuestionados, la primera minoría quedaría como mayoría, porque a veces pues, el grupo de Hunt no es que se llevaba la mayoría de todos, sino que la primera minoría, que en este caso sería Alianza País, porque realmente ya no es la mayoría, ahorita se ha constituido en la primera minoría del país, se va llevando el canto y la limosna. Por eso decimos que el presidente iba armando todo para ir fortaleciéndose en un momento en que su propio influjo va a declinar. Ahora, economista, cada uno de los movimientos y de los partidos que están participando en este intento de unificar a la izquierda tiene su propio candidato o precandidato presidencial. En el caso de ustedes, de la red, usted o su tío León Roldós, ¿son también precandidatos? No, nosotros hemos decidido no poner precandidatos. Creo que aquí el tema de las precandidaturas se debía casi a un tema también metodológico. De hecho, va a haber una gira en la que salen juntos los precandidatos. O sea, hay un esfuerzo de presentar precandidatos para de esos precandidatos decantar el candidato. El que existan varios precandidatos de la coordinadora no significa que la coordinadora se vaya a fraccionar. Es todo lo contrario, es transparentar y poner las cartas sobre la mesa de cuáles son los liderazgos que existen y que de esos liderazgos se va a decantar uno. Entonces, y eso se va a hacer además después de recorridos y caminatas y ver además quién es, por un lado, la persona que representa a la coordinadora, pero quién también es la persona que tiene más opción. Porque claro, ahorita se trata de enfrentar realmente con fuerza al presidente Correa, claro, no de hacer, por ejemplo, cuando yo me lancé en 2009 había una clara conciencia de mi parte que con $30,000 no le iba a ganar a Correa en una campaña presidencial, pero era importante, y usted verá que muchas fuerzas en ese momento estaban alineadas, ahora estamos acá, estaban alineadas con Correa, era importante empezar a definir diferencias, a marcar la diferencia de lo que es el proyecto. Ahora, el MPD apoya las precandidaturas de Jorge Escala, de Lenin Hurtado, Pachacútiga habla de Salvador Quispe, habla de Lourdes Tibán, etcétera, etcétera. Hay diferentes, cada grupo apoya a su candidato, a su precandidato respectivo. En el caso de ustedes de la red, ¿a cuál de los precandidatos respaldan? Bueno, nosotros estamos por ir decantando de cuál de estos precandidatos sea el que tenga más opción. Nosotros no vamos ahorita a adelantar el apoyo de ningún precandidato, sino que justamente lo que queremos es, una vez que los precandidatos están a la luz pública, ir viendo de cuáles de estos se empieza a generar más simpatía y más opción de ser un candidato con fuerza para enfrentar al presidente Correa. Esa es la postura, no solo de la red, es la postura de otras organizaciones políticas, incluso provinciales, que también están dentro de la coordinadora sin precandidatos. O sea, no se trata de empezar a pelearnos cuál va a ser nuestro candidato, sino de proponerle a la gente estos candidatos y luego evaluar cuál de estos candidatos tiene hacia afuera, hacia el electorado mayor. Varios de estos precandidatos, si se convirtiera uno de ellos en candidato, va a llevar el INRI de haber sido coautor de esta estructura concentradora del poder armada en torno a Rafael Correa. El caso muy significativo, el más significativo de todos es el de Alberto Acosta. Si él fuera el candidato, no habría día en que sus adversarios
no le recordaran que él fue coautor de esta estructura de poder actual que estamos padeciendo. Mire, yo creo que si se habla de autoría de lo que estamos padeciendo, yo creo que la coautoría es primero de todos los ecuatorianos, de todos los votantes, y además no solamente del presente, sino del pasado. Aquí ha habido un tema de gran inequidad que trajo a una figura como la de Correa, se hizo viable y posible. Creo que la izquierda en el país, unos antes, otros después, se han enriquecido, a pesar de la mala experiencia, la necesidad de lo que es fortalecer instituciones democráticas. Yo soy una de las que desde el inicio, le recuerdo, hablaba del tema de la universalidad de los derechos. No, aquí hay un tema de que tanto en la época de Febres Cordero como en la época de Correa, todos se olvidan de que los derechos humanos son universales. En la época de Febres Cordero se decía que los delincuentes y los terroristas, y vaya a ver cómo calificaban a cada quien como alguien entra en esa categoría, no tenía derechos humanos prácticamente, y en la época de Correa se empezó diciendo que los pelucones, luego los periodistas, pero luego también fueron los indígenas, los trabajadores, los maestros, los que no tienen derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las lecciones más importantes que nos da estos procesos, que al final, cuando se está en procesos autoritarios que caminen a totalitarios, no importa el signo o la bandera que se pongan de izquierda o de derecha, terminan atropellándonos, a todos, terminan atropellándonos. Y uno empieza a recordar enseguida la frase que se hizo conocida por Bertolt Brecht, que era: y cuando vienen por mí ya no hay nadie que me defienda. Claro. Entonces yo creo que eso algunos empezamos desde defender a los periodistas, decir, bueno, aquí, más allá, los ecuatorianos tenemos que entender que más allá de las legítimas diferencias que podamos tener unos con otros, todos tenemos derechos, somos sujetos de derechos y nadie nos lo puede arrebatar. Y creo que esa ha sido una lección que hemos aprendido todos. Creo que ha sido importante que sectores desde la izquierda apoyemos a los periodistas, apoyemos a otros sectores, y que sectores además de fuera de la izquierda, por ejemplo, hayan tenido el valor de protestar por los 10 detenidos del aeropuerto. Creo que eso va generando otra conciencia a nivel del país. Muy bien, economista, muchas gracias, así sin duda. Y quiero hacer notar simplemente que su referencia a Bertolt Brecht se refería a la época, él dijo esto en la época del nacionalsocialismo alemán. Y cada vez más en el Ecuador, cuando hablamos del autoritarismo del gobierno de Correa, se hace referencias a la época del fascismo italiano o del nacionalsocialismo alemán. Parecería que ya no es una coincidencia que cada vez más se identifiquen el actual gobierno ecuatoriano con gobiernos autoritarios y represivos que han asolado al mundo a lo largo de la historia. Economista, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. El economista Marta Roldós, hoy en la República.